Las religiones se han perpetuado en la tierra gracias a las instituciones decorosas, rimbombantes, que existen para representar a Dios. El Palacio del Vaticano, porque eso es exactamente el Vaticano, un palacio, no en el que vive Dios, es en el que vive el Papa, no Dios, no el Padre Eterno. Es el que representa a ese Dios en la tierra, al de aquí, a Jehová. Y es tan frágil su Dios que el día que se caiga el Vaticano destruido, se acaba ese Dios. Verán entonces que las instituciones religiosas son las que sostienen la religión y la falsa fe de todos los creyentes de la tierra, que suman más de la mitad de la humanidad terrestre, afiliadas a las religiones principales de este mundo. Y finalmente el militarismo. El militarismo está sostenido en todas las instituciones gubernamentales que son militares, pertenecientes indudablemente a los estados o las diferentes naciones. Y esas instituciones militares tienen su némesis en las distintas organizaciones subversivas que han surgido en algunos países latinoamericanos, llamándose guerrillas, o en el caso de Colombia, paramilitares. También son una fuerza militar. Verán que esos cuatro poderes son el mundo. Díganme de ese mundo quién se escapa. Ni siquiera yéndose a la selva, aunque hay algunas tribus que, entre comillas, no tienen contacto con el mundo. Pero esa condición no es la de casi el 100% de la humanidad. Las ciudades existen para que ese mundo se pueda fijar a la vez en la mente de los hombres. Y siempre, nótenlo muy bien, en los países latinoamericanos, cada vez que se funda un pueblo, se hace una plaza o parque central donde queda la estación de policía, la alcaldía, la iglesia o parroquia y, por supuesto, el banco. Y esa estructura de cuatro poderes es el centro a partir del cual ese pueblo o ciudad comienza a crecer y a extenderse. Y desde la colonización, en el caso de los países suramericanos, cuando llegaron los europeos, judíos, sefarditas, plantaron en toda población que ellos fundaron exactamente esos cuatro poderes. Y así los niños que nacen en esas generaciones futuras ven que eso ya está hecho y que esa es la realidad en la que hay que vivir y no tienen otro remedio que adaptarse a ella. Y esa es la historia de la humanidad terrestre. Una triste historia de engaño viviendo en una ilusión. ¿Cómo les parece hasta ahora? Porque en esta narrativa, que es muy simple, ustedes pueden ver la realidad. Ese es el mundo que se va a destruir. Ese mundo no sirve para nada. Todos son aparatos represivos. No están sustentados en ningún tipo de conciencia natural que sostenga la vida. Por el contrario, está diseñado para un estado de zozobra constante en el hombre, y manteniéndolo en ese estilo de vida materialista, jamás pueda alcanzar el espiritual. Llegue a viejo, se muera y nunca pueda grabar nada de luz, aunque reencarne 1000 veces en ese mismo mundo, son 1000 encarnaciones perdidas por no encontrar la verdad. Llegó el tiempo. El Padre Eterno determinó que ese mundo se acabe. Y una decisión del Padre Eterno es irrevocable, irreversible. Es necesario que se comprenda. El fin del mundo no es una calamidad que simplemente llega como castigo. Ese pensamiento de que Dios castiga es simplemente efecto de la profunda ignorancia que hay de las leyes eternas. Más bien,
Es un acto gigantesco de misericordia que el Padre Eterno diga, basta ya, Lucifer y su mundo se van de la tierra y yo lo decreto. Y es el Padre Eterno. Así de sencillo. ¿Quién le va a decir que no? Es más, ¿quién va a querer que no lo haga? Si este mundo es terrible, este mundo está podrido, este mundo es absurdamente maldito, este mundo de materia sin espíritu, de vida sin luz, no le ayuda a nadie. No es el propósito de la existencia de absolutamente nadie. Un desgaste espiritual de muchas y muchas vidas hasta atrasar el espíritu al estado de las bestias. El mundo es una plataforma para el retraso de los espíritus de los terrestres. ¿Quién podría querer que continúe entendiendo esto? ¿Quién? ¿Verdad que no? Solamente los adeptos de este mundo que no quieran ver la verdad serán los que lo van a defender. Y defender a este mundo significa defender a Lucifer. Él es el rey de este mundo. La profecía de la Saled dijo que Satanás reina por todas partes. Es la verdad, tiene razón. Échenle un vistazo. Por lo tanto, este mundo se va a acabar. Todas las instituciones religiosas van a caer sin contemplaciones por mentirosas y criminales, atascando a los espíritus en una falsa fe de creencias, cielos, purgatorios e infiernos. Y serán destruidas todas. Toda la organización económica de engaño, de introducir el dinero como un intermediario entre la vida y el sustento para poder sostenerla, es un crimen que no tiene perdón para las leyes eternas. El dinero no existe en ningún mundo. No existe. Jamás un árbol ha nacido con una ranura para insertar una moneda y que éste te dé un mango o una manzana. Yo no los conozco. El ser humano puede tomar la manzana del árbol porque el árbol la produjo para que el hombre la comiera, puesto que el árbol no produce manzanas para sí mismo. Él produce los frutos para alimentar a otras criaturas. Y que hayan introducido el dinero para poner una barrera que imposibilite acceder a lo que el árbol da por naturaleza a todas las criaturas, es un crimen que no tiene perdón. Todas las estructuras económicas van a caer. Y deben ustedes saber que si han puesto su fe y su vida en esas estructuras, cuando éstas se derrumben, ustedes también se van a derrumbar, a menos que entiendan estas palabras que amorosamente llegan hoy a sus oídos. El dinero es una mentira temporal de manipulación para que el hombre, en lugar de vivir espiritualmente, se condene a la materia. Y bajo esa condición, muchos habitantes de la tierra morirán porque no fueron capaces de entender que la verdadera riqueza nunca estuvo en las posesiones que lucharon por obtener. Toda la fuerza militar caerá sin contemplaciones. Entrando en la guerra nuclear que se avecina, muchos impetuosamente querrán marchar en ella, pero luego al ver el desastre tan inaudito que produce, muchos hombres del ejército dejarán su atuendo y sus armas y lo cambiarán por el atuendo civil y correrán por sus vidas porque ya no habrá más soldados para pelear esa batalla. Todos querrán salvarse y salvar a sus familias porque se habrán dado cuenta que nunca tuvo sentido pelear por la patria. Un gran engaño. La patria es el hombre, no
los intereses de los gobernantes, a los cuales no les interesa el hombre. Todas caerán. La Tercera Guerra Mundial será la última sufrida por una civilización en el planeta. Y finalmente todos los gobiernos caerán. Ya nadie va a creer en ellos. De hecho, ya la gente está dejando de creer en ellos. Aún así, el engaño permanece. Pero no tendrán respuestas alentadoras a ninguna de las naciones. Más bien por el contrario, la profecía de Jesús, que en el Apocalipsis refiere que se enciende la ira de las naciones, es que todos los pueblos de los países, al descubrir el engaño de sus gobernantes, se levantarán para arrasarlos sin contemplaciones, incluyendo al propio ejército que ya no los va a defender. Una nación entera es incontenible cuando se pone de acuerdo para arrasar con sus gobernantes. De eso ya en la historia ha habido atisbos, pero nunca lo que va a ocurrir dentro de poco tiempo, la ira de las naciones. Por lo tanto, los gobernantes todos perecerán. Yo les pregunto, ante ese panorama que no es solo profético, sino lógico, ¿qué va a quedar de este mundo? Analícenlo bien y se darán cuenta que no quedará nada de él. Solamente ustedes, únicamente ustedes, si entienden, nuevamente, tengo que repetir, en este tiempo antes de que eso acontezca, lo que tiene que suceder, por qué va a suceder y qué pueden ustedes hacer. Ahora bien, el fin del mundo no es tan terrible, ¿no les parece? Primeramente, se trata de la anulación completa de los sistemas represivos que han engañado al hombre. Y la oportunidad para quienes logren zafarse de ese sistema represivo en pensamiento e idea de sobrevivir y luego supervivir para poblar el planeta Tierra bajo unas leyes completamente diferentes. Las leyes del cielo o del Cielo, como se llama realmente. Las leyes de Jesús. La muerte de Lucifer es el fin del mundo. Es el arrase definitivo de Lucifer. Verán entonces que teniendo en cuenta todas estas ideas, ya estamos preparados para entender estas profecías. Primero de Benjamín Solari Parravicini, un hombre contactado por inteligencias del Cielo desde niño y que luego a una edad aproximada de 35 años comenzó seriamente, después de entender su misión, a escribir por medio de psicografías las profecías que hoy en día son la herramienta más poderosa para navegar en el final de los tiempos. Cae Babel, cae el ciego. Recuerden que Babel es el símbolo que representa el mundo de mentiras que hay en la actualidad. Llega la transformación del mundo ordenada por Dios y queda clarísimo que es el Padre eterno el que necesita que esto pase. Vano será el gritar de los rebeldes y el protestar de los jóvenes imberbes, el decir ambulatorio de la mujer liberada y de los religiosos con sus teorías inconclusas. ¡Qué maravilla de profecía! Llega la hora del trueno. Ese es el trueno de verdades que ustedes están escuchando. En el trueno de la Tercera Guerra Mundial, que aturdirá a las naciones. La hora de la orden magna de la nueva orden. Y orden magna es el famoso OM de Parravicini, que la gente ha creído que es el OM de la metafísica y las meditaciones. No, no tiene nada que ver. Significa orden magna, es una sigla. Es la orden que da el Padre Eterno, resumida en las siguientes palabras. Escuchen muy bien.
Una civilización destrozada no debe proseguir. Ha dicho el Alto, ha dicho Dios, el Supremo, el sin nombre, el sin fin. Una civilización decadente debe terminar. Y es que esto es terrible. Pero ¿quién podría negar que es verdad? Recuerden la profecía Hopi. Es que es una maravilla ver la conexión entre todos. Es exactamente esta misma profecía. El día que la humanidad alcance la cima de la estupidez, ese día será recobrada una sabiduría proveniente del Oriente. El Oriente es donde nació Jesús en aquella época. Y esa sabiduría salvará a los pocos que la aprecien y la comprendan para usarla. Y a quienes la rechacen serán devastados. La cima de la estupidez es el reflejo de la civilización decadente y destrozada de la actualidad. En este momento, el hombre dejó de ser hombre porque aceptó que a los niños se les diga que naciendo varones pueden dejar de serlo si lo deciden. La mujer dejó de ser mujer porque aceptó la ideología para que sus niñas, hijas, nietas puedan ser varones si así lo deciden. Eso es la cima de la estupidez, porque es la negación de una realidad biológica. Y estoy poniendo tan solo un ejemplo. Y esa negación de la realidad biológica tiene unas consecuencias que son lógicas, como la reducción de la población mundial y la generación artificial de individuos al anularse progresivamente la procreación natural. En este momento, al día de hoy, científicos judíos ya han lanzado la promoción de las cámaras que son capaces de gestar a manera de úteros niños desde que son apenas una mórula hasta un bebé completamente formado, cuyos padres pueden administrar, de acuerdo a petición a la empresa encargada, genéticamente el color de los ojos, del cabello y de la piel. Y así obtener a su bebé como si fuera un producto que acaban de comprar. Este científico israelí, ustedes entonces, y para no mencionar información que después haga que este video no perdure, es mejor que lo investiguen por sus propios medios. Esa es la cima de la estupidez. La aceptación de la clonación, la aceptación del atentado en contra de la vida humana y planetaria, la aceptación de las ideologías que dividen y asesinan al hombre, es la gran estupidez. Esta civilización está destrozada por los vicios, está destrozada por la aceptación de la violencia, de los gobiernos corruptos, está destrozada por la aceptación de las costumbres viciadas e inclusive de la muerte, que para las naciones ya es normal. Esta generación no tiene futuro. Entonces es necesario que yo acuda a un conocimiento del Sherpo para confirmar esto que estoy diciendo. Porque no se trata que ustedes escuchen la opinión personal de un individuo. Yo no expreso opiniones personales. Estoy expresando documentación oficial de la Organización Estelar del Sherpo, que son las profecías que están viendo a continuación, que hablan por sí solas y por lo tanto tenemos que abrir los ojos ante ellas. Voy a citar otro documento llamado el Plan A en sus 3 fases.
en la fase 2 de ese plan, que es de ayuda a la humanidad terrestre, advierten lo siguiente. Después de muchas décadas de estudiar a los pobladores de la Tierra, de hacer múltiples observaciones en diferentes puntos de esta civilización, hemos llegado a una terrible conclusión, dicen los hombres de El Shelfo. Los habitantes de la Tierra son incorregibles, unos bárbaros carniceros hasta lo más profundo de su espíritu. Y esta conclusión es irrebatible al ver la forma inmisericordia en la cual se asesinan los unos a los otros. Se producen mutilaciones que no tienen nombre y se descuartizan entre sí. El odio que hay en ellos parece que ya no tiene reversa. Son incorregibles. Y luego hacen un comentario entre paréntesis. A excepción de unos pocos. Y a causa de esos pocos en la Tierra, el planeta se vio favorecido a recibir ayuda. Y esa ayuda es toda la información que en este momento tenemos en nuestras manos a nivel profético y a nivel de conocimientos espirituales para poder que esos pocos que sí pueden corregirse finalmente lo hagan. Al separarse completamente de los vicios del mundo y de las ataduras que él mismo le ha impuesto, para obtener la libertad espiritual por medio de un pensamiento libre y fundamentado en conocimientos eternos y no en el engaño de los terrestres. Y así, muchos despierten para ayudar a los demás. Verán entonces que todos los estudios de los hombres del Shelfo corresponden a estas profecías. Sigamos analizándolo. Llega el cambio. El fin del mundo es un cambio necesario, de acuerdo a esta información. Es el grito de triunfo en el mundo, del mundo en Babel. Llega la transformación del mundo. Es la voz ordenante de Dios. Es la voz convincente de los que vienen. Ahí ya entramos muchos que estamos difundiendo esta información. Es la voz del tiempo que dice del tiempo en el tiempo a llegar. Es la voz que prevalecerá a la explosión de la tercera guerra nuclear. Es la voz que derrumbará a Babel. Babel son los 4 poderes que actualmente existen. Llega OM, significa orden magna. La civilización destrozada no puede proseguir. Llegó la hora del fin del mundo. Esa es la orden magna, emitida por Dios. Y es la voz convincente de los que vienen con esta información, que es parte del mensaje esperado en tiempos de guerra. Se necesita entender el fin del mundo, el por qué sucede, para poder enfrentarse a él y supervivir. Necesario es que revisemos otra información. También de Parravicini en este caso, que permite ampliar el entendimiento del fin del mundo. Amigo hermano, dicen los hombres del Shelfo, menester es, en la hora que corre, a hablar de Cristo y su regreso. Menester es hacer ver que Dios es el movimiento de todo movimiento vital, de todo hecho, de todo presente y de todo a suceder. Hacer saber que el trastoque, que si el trastoque del mundo se agranda, y presto será explosión, Él le permite para juzgar a la humanidad en su justo valor y salvar al justo que ora. ¡Qué maravilla! ¡Qué respuesta tan diáfana! Se darán cuenta ustedes que quienes advertimos acerca del fin del mundo no somos ningunos catastrofistas. Y estoy hablando de los 7 hombres que estamos enseñando esta verdad recorriendo toda la tierra.
Porque hay muchos otros que hablan del fin del mundo que son unos farsantes catastrofistas. Porque no hablan la verdad del Padre Eterno. No enseñan las profecías que permiten entender qué es lo que se va a acabar en el fin del mundo y qué es lo que va a perdurar en el hombre. No enseñan la verdad de Dios. Y bajo esa condición, nadie se puede escapar de la destrucción. Miren, necesario es en la hora que corre hablar de Cristo y su regreso. Si el mundo fuera la destrucción planetaria del 100% de su humanidad, díganme qué sentido tiene el que Jesús haya dicho que vendría por segunda vez. ¿A dónde va a venir? Si no hay planeta en el cual aterrizar ni siquiera. ¿A dónde? Si no hay una humanidad a la cual enseñarle nada. Toda se murió. ¿Ven que es bastante absurdo que todos nos muramos? Si el fin del mundo y estas profecías consistieran en advertir que toda la humanidad se va a extinguir, pues ¿qué sentido tiene inclusive hacer esta transmisión hoy para ustedes? Mejor coman y beban que mañana morirán. Disfruten la vida que es una sola. Húndanse en los placeres sexuales, carnales, de vicios y de todo lo demás, o todo lo que quieran hacer. Al fin y al cabo, mañana es el fin del mundo y lástima no haber experimentado tantas cosas antes de que eso suceda. Ese sería el consejo. Pero no. Ese consejo es un crimen en cualquiera que lo esgrima. El fin del mundo es la destrucción de lo que está mal para poder finalmente proteger y depurar a lo que está bien dentro del hombre. Si el mundo no se acaba, más bien tendría yo que decir que el hombre no tiene futuro. El ser humano será perpetuo esclavo de una organización extraterrestre hasta convertir a todos los habitantes de la Tierra en bestias al servicio de Lucifer. Y eso es lo que ya está ocurriendo con gran parte de la humanidad. Ellos necesitan que sea todo. Y su anticristo sea el rey de todas esas bestias al servicio del pueblo elegido. Ese es su plan. Verán entonces que Cristo y su regreso es una promesa real y fiel, pero deben también comprender sus palabras. Pablo de Tarso clarificó abiertamente que la segunda venida no sería igual a la primera, puesto que en la segunda ocasión él llegaría sin relación con el pecado. Y el pecado es el error que hay aquí en la tierra. Quiere decir que todo ese error se tiene que eliminar. Y cuando eso haya sucedido, él llega. Y llegará con un nombre nuevo. Dicho de otra manera y claramente, Jesús llegará con el nombre de Ram Ridam y vendrá después de la Tercera Guerra Mundial y el cambio de eje planetario, porque ambos sucesos son el fin del mundo. Y cuando se haya terminado ese acontecer y el mundo haya cambiado de fisonomía y todos los sobrevivientes salgan de los remanentes a poblar las nuevas y fecundas tierras, es el tiempo de la segunda venida de Jesús. Pero previamente a esa segunda venida, ya todos lo sentirán en su corazón hablar y vivirla. Porque antes de que Él regrese físicamente, aparece espiritualmente en el interior de los hombres. Solamente de esos poquitos sobrevivientes del final, a los cuales se refiere el plan A en sus 3 fases. Una información del arcángel Gabriel para el planeta Tierra.